Échenle ganas al corazón porque lo que viene duele. Porque hay silencios que gritan. Hay personas que se sientan frente a una cámara, que abren la boca, que empiezan a hablar, y que en el momento exacto donde debería llegar la respuesta más importante, dicen exactamente lo que nadie quería escuchar. No porque no sepan la respuesta, sino porque alguien les prohibió darla. Lo que pasó hace 5 días en el programa de Primera Mano tiene una capa que el Internet lleva días intentando descifrar. Y la capa no está en lo que se dijo, está en lo que no se pudo decir. En la frase exacta que un abogado pronunció frente a millones de personas con la naturalidad de alguien que sabe perfectamente el peso de lo que está declarando. No tengo autorización para hablar sobre eso. No tengo autorización. El abogado de Cristian Nodal se sentó frente a las cámaras. Le hicieron preguntas sobre la demanda que involucra al padre del cantante. Y en lugar de responder, en lugar de desmentir, en lugar de dar cualquier tipo de declaración que pusiera las cosas en su lugar, dijo que no tenía autorización para hablar sobre ese tema. Y si les gusta este tipo de historias, acompáñenme porque aquí analizamos cada detalle que está dando de qué hablar. Pero antes de entrar al fondo de todo esto, hay que entender de dónde viene esta historia. Porque un abogado que aparece en televisión nacional diciendo que no tiene autorización para hablar no aparece de la nada. Aparece porque hay algo detrás que generó suficiente conversación pública como para que los medios lo buscaran. Algo que el Internet lleva semanas procesando con la paciencia de alguien que sabe que los casos legales en esta industria nunca tienen una sola capa. Y la historia que hay detrás tiene un nombre muy específico. Jaime González, el papá de Nodal, el hombre que registró el nombre artístico de su propio hijo a su nombre, protegido hasta el año 2036. 10 años de control absoluto sobre los derechos, las regalías, todo lo que produce el nombre Cristian Nodal. Y un contrato que no termina hasta 2034, que según versiones que circulan en redes, costaría el 50% de todas las ganancias del cantante para romperlo. El 50% de todo para romper un contrato con su propio padre. Háganme el favor de procesar eso un momento, pero aquí no termina la cosa. Porque el abogado de Nodal no apareció en De Primera Mano por casualidad. Apareció porque hay una demanda que existe, que tiene partes involucradas, que tiene un proceso legal activo. Y el hombre a quien le corresponde hablar públicamente sobre esa demanda dijo, con todas sus letras, que no tiene autorización para hacerlo. Muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién le prohibió hablar. Porque esa es la pregunta que el Internet lleva 5 días intentando responder sin lograrlo completamente. Un abogado no dice, no tengo autorización por iniciativa propia. Alguien toma esa decisión. Alguien decide que el silencio público es la estrategia correcta en este momento. Alguien calcula que cualquier cosa que el abogado diga frente a las cámaras puede ser usada de una manera que no conviene a nadie dentro de ese proceso legal. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Nodal? ¿El equipo legal completo? ¿Alguien más cuyo nombre el Internet lleva semanas conectando a cada movimiento de esta historia? Por supuesto, nada de eso está confirmado. Un abogado puede no tener autorización para hablar por cualquier número de razones completamente legítimas dentro de un proceso legal activo. El derecho tiene sus protocolos y sus estrategias y no todo tiene que ver con lo que el público interpreta desde afuera. Pero el Internet no trabaja con los protocolos del derecho. El Internet trabaja con lo que ve. Y lo que vio fue a un hombre que debería poder hablar, sentado frente a las cámaras, diciéndole a todo el público que no puede hablar. Ojo con esto, porque aquí la historia da su primer giro. Porque hay algo en el timing de esta aparición del abogado que el Internet señaló de inmediato con una claridad que es difícil de ignorar. Esta declaración llegó exactamente en la misma semana donde esta historia produjo algunos de sus momentos más intensos en meses. La semana del partido de México contra Ecuador. La semana de Belinda con el trofeo del MVP en la cancha. La semana de la confesión de los chilaquiles. La semana del gesto en el palco durante el gol. La semana donde cada hilo de esta novela pareció converger al mismo tiempo. Y en ese contexto, un abogado apareciendo en televisión nacional para decir que no puede hablar de la demanda que involucra al padre de Nodal no pasa desapercibido. No puede pasar desapercibido, porque el Internet que lleva 2 años construyendo el archivo de esta historia tiene suficiente contexto para entender que cada movimiento dentro del universo legal de Nodal tiene una conexión con su vida pública que no siempre es visible a primera vista.
Las redes sociales llevan 5 días construyendo teorías sobre lo que el silencio del abogado significa. Y las teorías tienen capas que vale la pena explorar con calma porque ninguna de ellas es completamente descartable. Hay quienes creen que el silencio del abogado confirma que la demanda entre Nodal y su padre está en un momento crítico. Que cuando un representante legal aparece en televisión y no puede hablar de lo que todo el mundo quiere saber, es porque hablar podría comprometer algo que todavía está en proceso de resolverse. Que el silencio es la señal más clara de que hay movimiento dentro de ese caso. Hay quienes creen exactamente lo contrario, que el silencio del abogado no confirma nada sobre el estado del caso, porque los abogados no hablan de sus clientes en televisión como regla general, y que el Internet está construyendo urgencia donde hay simplemente protocolo legal estándar. Pero aquí hay algo más que nadie está conectando del todo. Porque para entender por qué esta demanda específica, la de Nodal contra su padre, tiene el peso que tiene dentro de la narrativa completa de esta historia, hay que entender lo que representa dentro de la vida profesional del cantante. Nodal dijo públicamente en algún momento que no es dueño de su nombre, ni de su imagen, ni de su música. Esa frase, la que salió de su propia boca, la que el Internet grabó y archivó y ha vuelto a traer a la conversación cada vez que algo relacionado con su carrera entra en debate. Un cantante que llena arenas, que tiene millones de seguidores, que es uno de los artistas más reconocibles del regional mexicano en los últimos 5 años, que dice públicamente que no controla nada de lo que lleva su nombre. Y el hombre que controla todo eso, según las versiones que circulan en redes, es su propio padre. Muchos usuarios comenzaron a preguntarse cómo se vive eso. ¿Cómo se siente subir a un escenario con un nombre que legalmente le pertenece a otra persona? ¿Cómo se negocia un contrato cuando la otra parte es la persona que te crió? ¿Cómo se construye una vida profesional cuando el control de esa vida está en manos de alguien con quien la relación ya no es lo que era? Hay personas que están completamente de un lado creyendo que la situación de Nodal con su padre es una historia de explotación que el mundo del entretenimiento conoce bien, que hay artistas en cada generación que llegaron a la cima con el apoyo de figuras que luego se convirtieron en obstáculos, que el nombre de Luis Miguel y de sus años bajo el control de su padre Luisito Rey aparece en esta conversación con una frecuencia que dice mucho sobre lo que la audiencia mexicana entiende de estas dinámicas. Hay otras personas que creen que juzgar una relación padre-hijo desde afuera, con información parcial, con versiones que circulan en redes sin confirmación oficial, es exactamente el tipo de análisis que produce más daño que claridad. Que Jaime González es el padre de Nodal y que hay dimensiones de esa relación que ningún análisis público puede capturar completamente. Cuéntenme abajo si ustedes creen que el silencio del abogado dice algo sobre el estado actual de esa demanda, o si simplemente es protocolo legal sin mayor significado. Porque hay lecturas muy distintas y me gustaría saber cuál es la de ustedes. Pero la historia no acaba aquí. Porque hay algo en la aparición del abogado en de primera mano que va más allá de lo que no pudo decir. Algo que tiene que ver con el hecho de que apareció, que aceptó sentarse frente a las cámaras sabiendo perfectamente que no iba a poder responder las preguntas más importantes, que eligió estar presente en ese programa en ese momento específico para decir exactamente lo que dijo. Las redes sociales llevan días preguntándose por qué. ¿Por qué aparecer si no vas a poder hablar? ¿Por qué sentarte frente a las cámaras si la respuesta central va a ser no tengo autorización? ¿Por qué darle al público la imagen de alguien que tiene información, pero no puede compartirla en lugar de simplemente no aparecer? Hay quienes creen que esa aparición fue una decisión estratégica dentro del manejo de la narrativa pública de esta situación. Que hay momentos donde lo que un representante legal dice desde un estudio de televisión tiene un valor específico dentro de un proceso legal más amplio. Que el no tengo autorización dicho públicamente puede ser en sí mismo un mensaje dirigido a alguien que lo va a escuchar y entender exactamente cómo fue diseñado para ser escuchado. Hay quienes creen que es exactamente lo contrario, que fue una aparición mal calculada que generó más preguntas de las que hubiera generado la ausencia total, que un abogado que aparece para no hablar produce exactamente el tipo de atención que ningún proceso legal quiere producir en este momento. Pero aquí viene algo que conecta esto con una dimensión que va mucho más allá del caso específico. Porque la situación de Nodal con su padre no existe en un vacío, existe dentro del contexto de una vida
que desde todos los ángulos parece estar siendo gestionada por fuerzas que no siempre están alineadas entre sí. El padre que controla el nombre y la música. El suegro que, según múltiples versiones, ha tenido una presencia muy activa en las decisiones de esta pareja. El equipo legal que aparece en televisión para decir que no puede hablar. Y en el centro de todo, un cantante de 29 años navegando simultáneamente una batalla legal con su familia de sangre, una vida matrimonial bajo el microscopio más intenso del entretenimiento latinoamericano y una carrera que atraviesa el momento más complicado desde que empezó. Hay personas que interpretan ese cuadro como algo que genera genuina empatía hacia Nodal, como la imagen de alguien atrapado entre múltiples estructuras de control que no eligió completamente y que no puede salir de ellas con la facilidad que el público de afuera imaginaría. Como alguien cuya historia tiene una dimensión humana que los memes y los debates de redes no siempre capturan con fidelidad. Hay otras personas que creen que Nodal tomó las decisiones que lo colocaron en este lugar, que nadie lo obligó a casarse de la manera que se casó, ni a dejar las relaciones que dejó, ni a construir la narrativa pública que construyó, que cada situación que hoy se presenta como complicada tiene un origen en elecciones que se tomaron libremente en algún punto, y tal vez las dos cosas son verdad al mismo tiempo, que hay dimensiones de esta historia que generan empatía, y dimensiones que generan otra cosa completamente, que las personas reales que viven dentro de estas narrativas son más complejas que cualquier versión que el Internet puede construir con el material disponible. Pero aquí es donde uno se está pensando de verdad. Porque hay algo en el silencio del abogado de Nodal que resuena con algo más amplio que esta historia específica ha estado produciendo en los últimos meses. El patrón de los silencios. La manera en que esta historia genera sus momentos más reveladores no en las declaraciones, sino en las ausencias, no en lo que se dice sino en lo que no se puede decir, no en los movimientos sino en las detenciones. El abogado que no puede hablar, Ángela que no habla de Nodal en el Día del Padre, Nodal que no publica nada sobre Inti en el Día del Padre, Casu que no dice nada sobre los comentarios de Belinda, el follow en Threads que existió hasta que el internet lo encontró, el abrazo en el palco que no llegó, la boda religiosa que iba a hacerse y dejó de hacerse sin explicación. Esta historia lleva 2 años comunicándose principalmente a través de lo que no ocurre. Y esa gramática del silencio es exactamente lo que el Internet lleva 2 años aprendiendo a leer con una precisión que crece cada semana. Las redes sociales llevan días conectando el silencio del abogado con todos los demás silencios de esta historia, construyendo una narrativa sobre lo que significa que en este universo específico, las palabras que se pronuncian sean constantemente menos reveladoras que las palabras que se retienen. Por supuesto, hay que ser cuidadoso con esa lectura, porque el silencio tiene muchas causas posibles y no todas son igualmente significativas. Un abogado que no puede hablar por razones de protocolo legal no es lo mismo que una persona que elige no hablar por razones emocionales. Las dos son formas de silencio, pero tienen arquitecturas completamente distintas. Pero aquí hay algo que mucha gente está pasando por alto, porque el programa donde apareció el abogado es de primera mano, y de primera mano no es un programa cualquiera dentro de la cobertura de esta historia. Es uno de los espacios donde esta narrativa ha encontrado algunos de sus momentos más comentados, donde periodistas que tienen posiciones muy claras sobre los distintos personajes de esta historia han dicho cosas que el Internet amplificó durante días. Y en ese contexto, que el abogado de Nodal eligiera específicamente ese programa para hacer su aparición y para decir que no puede hablar, tiene una lectura que el Internet construyó con una velocidad impresionante. Como si la elección del escenario fuera en sí misma un mensaje, como si sentarse en ese espacio específico a decir que no hay autorización para hablar fuera una manera de existir en la conversación sin participar en ella, de estar presente sin estar presente. Muchos usuarios comenzaron a preguntarse si hay una estrategia comunicacional detrás de esa aparición que va más allá de lo que una presencia en un programa de entretenimiento normalmente implica. Si hay alguien en el entorno de Nodal que entiende el ecosistema mediático de esta historia con suficiente precisión como para calcular exactamente el efecto que produce un abogado que aparece y no puede hablar en el programa correcto en el momento correcto, hay quienes creen que esa lectura es demasiado sofisticada para lo que probablemente fue una aparición de rutina dentro del manejo normal de un caso legal que llegó a la atención pública.
Que el Internet busca estrategia donde hay simplemente circunstancias. Hay quienes creen exactamente lo contrario, que en esta historia específica, con el nivel de gestión de imagen que existe alrededor de sus protagonistas, nada es completamente casual. Que cada aparición pública de cualquier persona dentro de este universo llega con algún nivel de cálculo detrás. Los que llevan tiempo siguiendo esta historia seguramente ya tienen su propia posición sobre cuál de esas dos lecturas captura mejor la realidad de cómo funciona este universo. Pero la historia no termina aquí todavía, porque hay algo que el Internet empezó a preguntar 5 días después de esa aparición, y que todavía no tiene respuesta. Una pregunta que no tiene que ver con el caso legal específico, sino con algo que ese caso legal representa dentro de la vida de Nodal, de una manera que tiene consecuencias que van mucho más allá de los tribunales. Si el caso entre Nodal y su padre se resuelve de una manera o de otra, ¿quién controla realmente la carrera de Cristian Nodal en los próximos años? Si el nombre y la música y la imagen siguen siendo del padre, ¿qué puede y qué no puede hacer Nodal con su propia carrera artística? Si el contrato que los une tiene las condiciones que las versiones públicas describen, ¿cómo afecta eso a cada decisión profesional que Nodal quiera tomar en el futuro? Esas preguntas tienen implicaciones que van más allá del chisme y que tocan la arquitectura real de lo que esta persona puede o no puede construir con su nombre. Y el hecho de que el abogado no pueda hablar de ellas públicamente significa que van a seguir siendo preguntas abiertas durante el tiempo que dure el proceso legal. Y el tiempo que dure el proceso legal es exactamente el tiempo que el Internet va a seguir construyendo teorías sobre las respuestas. Pero aquí viene lo que de verdad tiene al Internet sin poder soltar este tema. Porque hay algo que conecta la situación legal de Nodal con su padre, con algo que esta historia ha estado produciendo en los últimos meses, de una manera que pocas personas están mirando con suficiente atención. Cada vez que hay una crisis en la vida pública de Nodal, cada vez que algo explota de una manera que su equipo no anticipó completamente, el nombre de su padre aparece en la conversación. En el videoclip de un vals con la modelo parecida a Katsu, fue la disquera del padre la que aprobó el material. En el tema del nombre artístico registrado a sus espaldas, fue el padre quien lo hizo. En la situación de los contratos que lo tienen atado, es el padre quien controla los términos. El padre como figura que aparece en el centro de cada momento complicado, sin estar presente en ninguna cámara, sin dar declaraciones, sin existir visiblemente en la narrativa pública de esta historia. Y sin embargo, conectado a cada uno de sus momentos más complicados de una manera que el Internet ha documentado con una consistencia notable. Las redes sociales llevan semanas construyendo una teoría sobre lo que esa presencia invisible del padre de Nodal dentro de cada crisis significa. Sobre si hay una conexión entre el nivel de control que esa figura ejerce sobre la carrera del cantante y la cantidad de situaciones complicadas que esa carrera ha producido en los últimos 2 años. Por supuesto, nada de eso está confirmado. Conectar a una persona con situaciones específicas basándose en versiones que circulan en redes sin confirmación oficial es exactamente el tipo de análisis que hay que hacer con mucho cuidado. Pero la pregunta existe. Y el Internet la está haciendo con una frecuencia que dice mucho sobre cuánto espacio ocupa esta figura dentro de la narrativa que el público construyó alrededor de esta historia. Y ahora el abogado de Nodal dice que no tiene autorización para hablar, y el Internet pregunta quién tiene esa autorización. Y la respuesta a esa pregunta, cualquiera que sea, dice algo sobre cómo funciona realmente el universo de decisiones dentro de la vida de este cantante. Hay personas que interpretan eso como algo que genera genuina preocupación, como la imagen de alguien que tal vez no tiene tanto control sobre su propia historia como el público podría asumir, como alguien cuyas decisiones, incluyendo las más personales y más visibles, pueden estar siendo influenciadas por estructuras que el mundo de afuera no ve completamente. Hay personas que creen que esa interpretación proyecta demasiado sobre una situación que desde afuera no se puede evaluar completamente. Que Nodal tiene 21 años de carrera y ha tomado decisiones que nadie le impuso. Que la narrativa del artista controlado por figuras externas puede ser verdad en algunos aspectos y completamente falsa en otros. Los voy a estar leyendo porque este tema está generando posiciones muy divididas y me gustaría saber cuál es la de ustedes. Déjenme abajo si creen que el silencio del abogado dice algo importante sobre el estado actual de la situación de Nodal con su padre o si
Simplemente es protocolo legal estándar sin mayor significado. Pero la historia no acaba aquí, porque hay algo que esta semana está produciendo de manera simultánea, que tiene un peso específico cuando uno lo mira junto con el silencio del abogado. La semana donde Belinda entregó el trofeo del MVP como invitada oficial de la FIFA. La semana donde Nodal confesó que su desayuno favorito se lo hacía Belinda. La semana donde el gestos en el palco durante el gol generó días de debate. La semana donde la declaración de Belinda sobre Cazzu siguió circulando con una intensidad que no baja. Y en esa misma semana, un abogado en televisión nacional diciendo que no puede hablar de la demanda del padre. Todo en el mismo periodo, todo convergiendo, todo produciendo preguntas que se alimentan entre sí con una velocidad que ningún equipo de imagen puede gestionar completamente al mismo tiempo. Muchos usuarios comenzaron a preguntarse si hay algo en la acumulación de todos estos momentos, en el mismo periodo que dice algo sobre el estado general en que se encuentra la vida de Nodal en este momento. Si la simultaneidad es simplemente el resultado natural de ser la figura pública más analizada del entretenimiento latinoamericano en este momento, o si hay algo específico de este periodo que está produciendo esta densidad de momentos con una intensidad que va más allá de lo habitual. Por supuesto, nadie puede responder eso desde afuera con certeza. Las vidas reales de las personas son más complejas y más silenciosas y más ordinarias de lo que cualquier análisis público puede capturar. Pero los momentos que llegan al espacio público, los que el Internet archiva y conecta y convierte en conversación, siguen acumulándose con una consistencia que hace que esa pregunta sea imposible de ignorar. Y la pregunta más importante, que nadie ha podido responder todavía, la que el silencio del abogado pone en el centro de todo sin decirla explícitamente, es también la más simple. ¿Qué no se puede decir? ¿Qué es lo que hay dentro de esa demanda, dentro de esa relación entre Nodal y su padre, que requiere que el representante legal del cantante aparezca en televisión nacional para decir públicamente que no tiene autorización para hablar? Nadie lo sabe. El proceso legal seguirá su curso con la opacidad que los procesos legales tienen cuando las partes deciden que el silencio es la estrategia correcta. Y mientras ese proceso siga activo, el Internet seguirá construyendo sus propias versiones de lo que no se puede decir. Esta historia tiene más episodios por delante. El caso legal no ha terminado. El silencio del abogado no fue el último movimiento de esta historia dentro de ese espacio. Y hay personajes en este universo que todavía no dijeron su última palabra sobre ninguno de estos temas. Y aquí vamos a estar para cada capítulo que llegue.